Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la parte 3 del Shabbat. Vamos a entrar entonces en la tercera parte, que es una de las más importantes, hermanos. Y justo trata de, como ves en el título, ¿qué hizo Jesús en Shabbat? Hoy vamos a hablar de lo siguiente, retomando la primera, segunda parte, ¿verdad? Continuando el estudio, porque este estudio debo reconocer que es un poco largo, porque tiene muchas cosas que tenemos que hablar. No solamente podemos dar una explicación breve, sin haber dado una explicación más amplia, ¿verdad? Para que no haya argumentos y se pueda entender todo bien. Vamos a hablar hoy cómo Jesús anduvo en el día de reposo. ¿Y qué hacía? Eso incluye cuando asistía al templo, que son las sinagogas, en el día de Shabbat o día de reposo constituido. Hay un gran argumento, hermanos, y voy argumento por argumento derrumbando cada cosa que se pueda levantar contra Dios. Y uno de los argumentos más grandes es que judaizantes usan como excusa de que Jesús entró a la sinagoga en el día de reposo para cumplir el día de reposo. Él guardó el Shabbat, dicen. Él hizo todo conforme al Shabbat, adoró en el Shabbat, leyó las escrituras en el Shabbat. Y es un poco triste cómo se tuerce todo simplemente por el hecho de que haya ese celo religioso legalista, simplemente por comprobar lo que ellos quieren comprobar. Pero ustedes saben cómo soy yo, hermanos. A mí me gustan las cosas tal y cual en las escrituras. Antes que entre, te recomiendo la parte 1 y la parte 2. Son un poco largas, pero si tú verdaderamente te importa cuál es la verdad y te importa lo que diga la Biblia, te recomiendo que te vean esas partes para que los ayude a estudiar. Vamos a entrar entonces. ¿Qué hacía Jesús en Shabbat? Vamos a empezar con la parte 3. Vamos a empezar primero con Mateo 12, desde el capítulo 12, verso 1. Esa es la primera escritura que vamos a usar. Vamos solamente a hablar puro en este video de lo que hacía Jesús en el día de descanso. ¿Y Jesús cumplía el día de reposo? Vamos a ver. Mateo 12, 1. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Analicemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque es súper importante no querer lo que uno quiera hacer y hacer lo que uno le da la gana de hacer, sino uno tiene que escuchar las enseñanzas de nuestro Señor, porque el Señor no es pecador. Quizás muchos van a mirar esta escritura y no van a entender por qué Jesús dijo lo que dijo, pero es que ¿acaso Jesús no cumplió la ley? Vete a la parte 2. Para que tú veas cuál es el mandamiento de Cristo y por qué quizás no rompió el día de descanso como tú piensas que lo rompió. Jesús nunca rompió el día de descanso. Lo cumplió de una manera que es válido delante de Dios. Y eso está en el segundo video, en la parte 2. ¿Cuál es el mandamiento más, o los mandamientos más importantes para Cristo que nos mandó a guardar? Y ya van a entender por qué en este video Él hizo lo que hizo. Vamos a seguir entonces. Jesús les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que David hizo cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. En mi conocimiento, David todavía está con el Señor. Él era agradable a los ojos de Dios,
¿Por qué será que David rompió la ley sabiendo que la ley se tenía que hacer? ¿Será porque tuvo hambre? ¿Será que Jesús no le conmueve más el amor que un simple mandamiento? ¿Será que a Dios le mueve más la misericordia y el amor que un mandamiento? Completamente, esa es la divinidad de Dios, el amor y la misericordia. Si tu hijo tuviera hambre y no tuvieras nada preparado, ¿tú harías comida para tu hijo en Shabbat? ¿O lo dejarías llorando, aguantando hambre? Por lo visto, David hizo lo correcto delante de Dios. Tuvo misericordia y amor, y el amor y la misericordia y la compasión lo movió más que una simple ley. ¿Por qué Jesús menciona esto? Sigamos leyendo. Y esto es todo contexto en el día de reposo. Tomó el pan sagrado que solo le permitía al sacerdote tomar y comer. Y después también cita Jesús diciendo, versículo 5, y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Eso es otro tema más. Los sacerdotes trabajaban en el día de descanso. Y eso está justamente en Crónicas, en Segunda de Crónicas. Todo el pueblo no podía trabajar excepto el sacerdote, el que hacía la administración y los sacrificios en el templo de Dios. Y ahora quiero que ustedes vean esto. ¿No han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Los fariseos en ese momento se hicieron la pregunta, pero ¿por qué será que Jesús está diciendo esto? ¿Qué tiene que ver los sacerdotes de parte de Leví con él, si él no es de la tribu de Leví? Claro, conforme a la ley de Moisés, yo estoy pensando como un fariseo ahorita. Claro, Jesús, conforme a la ley de Moisés, el sacerdote podía trabajar, porque ¿quién iba a ministrar los sacrificios en el día de reposo? ¿Quién iba a trabajar y hacer las ministraciones en el templo? ¿Quién iba a hacer los sacrificios para toda la gente? Pero ¿qué tiene eso que ver contigo, Jesús? Tú no eres sacerdote, ¿o lo eres? ¿Ya me están entendiendo, hermanos? No han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes, yo soy sacerdote, de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Hermanos, en Cristo Jesús somos hechos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. ¿Quién usa a Dios ahora para ministrar las cosas de su reino? ¿Nosotros? ¿O hay un sacerdote específico de la carne que va a ministrar hoy día las cosas de Dios? Absorban, hermanos, la verdad y absorban la palabra de Dios tan hermosa y gloriosa. Hermanos, en Cristo Jesús todos fuimos hechos linaje santo, real sacerdocio, nación santa para Dios. Nosotros somos sacerdotes. Fuimos nombrados sacerdotes y por ende nosotros no estamos bajo la guardia y el encargo del día de reposo, al menos de que tú no hayas sido hecho sacerdote de parte de Dios. Eso significa que nunca entraste en Cristo. Significa que nunca naciste de nuevo, sino fuiste hecho sacerdote para Dios. No fuiste limpiado, lavado y puesto
lino blanco para que sirvieras a Dios. La razón que Jesús le dijo eso a los sacerdotes diciendo, ¿no han leído la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo, porque Él es el sumo sacerdote. ¿De que ellos no lo sabían? Claro que no lo sabían, pero tú y yo sabemos la verdad de Cristo. Él estaba diciendo a los fariseos, ¿no han leído que un sacerdote puede trabajar en el día de reposo? Diciéndole a ellos plenamente en sus caras de que Él era sacerdote y Él tenía todos los derechos de hacer las ministraciones de parte de Dios. Absorban esa perla. Y cuando Él fue hecho sumo sacerdote, nos hizo a todos nosotros sacerdotes. Todos nosotros deberíamos estar trabajando día y noche. Eso está en Crónicas. Los sacerdotes no podían tomar descansos porque se lo bebían sirviendo a Dios todos los días. Yo y mi padre trabajamos todos los días. No se dieron cuenta. Él nunca violó la ley del día de reposo. Estaba haciendo su trabajo como sacerdote, que no lo vieron porque estaban ciegos, porque no recordaban los salmos y los profetas cuando David dijo que el Señor era de la orden de Melquisedec. Oh, y tu sacerdocio es para siempre, conforme a la orden de Melquisedec. Que no lo vieron, eso es otra cosa. Que no lo pueden ver, no es nuestro asunto. Y de la misma manera, cuando Él le dijo eso, no escucharon, o no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno pueden trabajar en el día de descanso. He aquí sus discípulos, sacerdotes y reyes para Él. Ellos también tenían todo el derecho de trabajar el día de reposo. Ya iba el primer argumento, hermanos. El día de reposo no nos atrapa. Porque somos sacerdotes y reyes. El sacerdote trabaja todos los días. Aparte, en la parte 2 hablamos del amor. El amor vale más. El amor cumple todo. El amor es más importante que todos los mandamientos posibles dados. En el amor se cumple todas las exigencias de la ley. Por el simple hecho de amar, satisface el día de reposo. Isaías 58. Después del ayuno verdadero, baja al Shabbat. Y dice, y si ustedes hicieran el Shabbat, no como ustedes lo quieren hacer, sino como a mí me gusta. En el contexto de servir a otros. Ministrar, ser sacerdote para el Dios vivo. ¿Quiénes son los templos del Espíritu Santo? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Es suficiente de que yo ministre como sacerdote al templo, porque ese es el deber. La sombra del Viejo Testamento, del tabernáculo con su sacerdote, a la realidad en Cristo, sacerdote, ministrando a los templos de Dios. Gente, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. El servicio nunca ha parado, simplemente se volvió espiritual. He aquí el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no descansamos, hermanos, tenemos trabajo que hacer para Dios. Ellos no lo entendieron cuando Él dijo eso. Los fariseos pensaron en su ignorancia, ¿qué tiene que ver la ley y el mandamiento que Dios les dio a los sacerdotes, que podían trabajar y no tenían que guardar el día de reposo porque tenían que hacer las ministraciones de Dios? ¿Qué tiene que ver con Jesús? Tú no eres un sacerdote. Por supuesto que lo es. Que no lo vieron, no lo vieron. Y que no vieron que todos los que iban a estar en Él iban a ser hechos reyes y sacerdotes. Tampoco lo vieron. ¡Wow! Eso ya es un argumento tremendo. El que quiera todavía guardar un día de reposo no fue hecho rey y sacerdote. No está en la familia de Dios. Excelente. ¡Wow! Tremendo el Señor, ¿no? Gracias, Señor. Tremendo el Señor, ¿no? Hermanos, por eso Él dijo, les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Exactamente. Él es sumo sacerdote. Y después dice, versículo 7, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes,
si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso, día de reposo. ¿Por qué será que en ningún momento aquí Jesús defendió el día de reposo? ¿Dónde sacan la perversidad horrible y la mentira de que Jesús guardó el día de reposo como se hacía tradicionalmente por los rabinos judíos y como decía la ley de Moisés? Que Él lo guardó, pero a la manera que Dios quería que lo guardara, porque todo está en la Escritura. ¿Dónde dice? Porque aquí Él no defendió el día de reposo. Más bien les dijo dos cosas. ¿No vieron la compasión que tuvo Dios con David cuando comió porque tenía hambre? No lo castigó, porque Dios, como dice el versículo 7, Él prefiere compasión que sacrificio. David rompió la ley y no le importó porque tenía hambre. Tú no vas a castigar a tu hijo porque tiene hambre. Y después le enseña otra vez. ¿O no han escuchado que en la ley los sacerdotes no guardaban, diciendo que él era sacerdote y sus discípulos? Y después termina esto diciendo que ellos habían condenado a sus discípulos, quienes son inocentes, delante de los ojos de Dios. Estamos viendo bíblicamente ahorita por la Escritura, espero que estén en su Biblia conmigo, de que aunque Cristo, siendo Dios, sabía muy bien la regla del día de reposo, Él los consideró a sus discípulos inocentes. ¿Por qué Jesús no dijo nada conforme al día de reposo? Ustedes no habrían de condenado a mis discípulos, quienes son inocentes. Si Dios, Cristo, no le importó las cosas del día de reposo y declaró delante de los fariseos que sus discípulos son inocentes, aún habiendo violado la ley del reposo, ¿quiénes somos nosotros para hacer contrario a nuestro Señor? Al menos que no creamos solamente en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Y eso también lo dijo el Señor en el Viejo Testamento. Estoy cansado, en Isaías, estoy cansado de sus días de reposo, sus lunas nuevas, estoy cansado de sus festivales, sus fiestas, sus ayunos, sus fiestas solemnes. Porque Dios prefiere, eso está también Samuel, Dios prefiere obediencia que sacrificios. Y en este contexto, en Mateo 12, Jesús dijo, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, hablando en el contexto del día de reposo, que es un sacrificio ofrecido a Dios. Jesús diciendo, no gracias, prefiero la compasión. Volviendo al video número 2, la parte 2, donde dimos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo pegan las escrituras, hermanos. No es mi interpretación, es la verdad que está en las escrituras. Y después dice, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. El Hijo del Hombre no es cualquier cosa. El Hijo del Hombre significa que Él es el Dios omnipotente. Significa el gran yo soy en el antiguo, en las concordancias hebreas y griegas. Pues el yo soy es Señor incluso del día de descanso. Ahí va tremendo bombazo. Entremos en el versículo 9 ahora, el que le sigue. El argumento de la sinagoga. Los judaizantes que no estudian la Biblia y engañan a los simples y a los inconstantes que no estudian, los pueden convencer a ellos. Pero yo te estoy leyendo la palabra. Versículo 9. ¿Qué hacía Jesús en la sinagoga? Los judaizantes dicen que él entraba a la sinagoga a adorar y a guardar el día de reposo. Eso es lo que ellos afirman, pero ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver.
Mateo 12:9. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Para ende ya entramos en una película tremenda con Cristo ahorita. Él entró a la sinagoga y ni se ve ni una sola pizca de argumento de lo que los judaizantes dicen, sino que de una vez ya los fariseos, porque conocían la fama de Cristo, como Él era violador de la ley del reposo, porque no te me alarmes, ahorita te voy a enseñar que Él lo era, conforme a los ritos satánicos de estas personas, rabínicos malos. Ya de una vez ya hubo una confrontación. Ni lo dejaron a Jesús adorar todavía. Pero le preguntaron: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Porque obviamente Jesús era conocido por sus sanaciones y por el amor, la compasión que tenía por la gente. Bendito nuestro Señor. Y ya sabían que Él iba a tratar de sanar a ese hombre. Por eso es que de una vez lo pararon con su religiosidad. Pero ¿acaso no sabéis, hermanos, que el amor es más poderoso que cualquier ley? Que el amor es la divinidad de Dios. El que se ha leído el libro de Melquisedec sabe la divinidad hermosa y preciosa de nuestro Señor, que es el amor inagotable de Cristo. ¿Permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Dice la Escritura: esperaban que Él dijera que sí, para poder levantar cargos en su contra. Ya Jesús era conocido por no obedecer la ley de Moisés. Él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Y escucha esto, aquí se emana el mandamiento inicial de Cristo que hablamos en el segundo video que yo expliqué. Cuando Juan habla que el mandamiento que Él nos mandó desde el principio es que nos amáramos unos a los otros. Y dice Juan que Él vivió y Jesucristo vivió la realidad de ese mandamiento. Y aquí está la prueba. Dice Jesús: ¿y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después les dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús. ¿Por qué? Esto lo dice el libro de Nicodemos. Que Jesús fue enjuiciado por el simple hecho, una de las partes de la crucifixión de Cristo fue por el simple hecho de no guardar el día de reposo conforme al rito de Moisés y no como originalmente lo dijo Dios. Y yo quiero dar una tarea a ustedes. Encuéntrenme dónde está la validez de Jesús cuando Él dice: así es, la ley permite que una persona haga el bien el día de descanso. ¿Dónde está eso en la ley? ¿Alguien me puede encontrar el versículo y la cita? No lo vas a encontrar. Esto está encubierto. No hay una ley que diga: pero sí puedes romper el día de descanso si haces el bien. No está. Justamente el cuarto mandamiento es el Shabbat en el Éxodo 20. Y dice que una persona no puede trabajar de nada si no puede morir. Entonces, ¿a qué se refiere la validez de Jesús? Es que no entendieron. La ley permite que una persona haga el bien el día de descanso. Que no lo pudieron ver y entender, hermanos, es otra cosa. Porque la ley que sostiene todas las leyes es el amor. Porque eso lo dijo Jesús. Las leyes de Dios se basan en el amor hacia Él y hacia sus semejantes. Ese mandamiento fue desde el inicio, sí. Porque si tú lees la creación en el libro de Melquisedec habla y dice que el mandamiento que Dios le mandó a Lucifer antes de que se rebelara contra él es:
enséñale solamente a los subsidios, los ángeles, solamente esto, que se amen unos a otros, amen a su semejante. Enséñale eso. Y Lucifer empezó a enseñar eso, pero después se fue para el otro lado. Ese es el mandamiento desde el inicio. Por eso que ellos decían, y ese es el mandamiento que estuvo desde antes de la creación del mundo, porque ellos ya conocían las enseñanzas de Dios. Nosotros somos los que están limitados por el material. Todo está escondido, no hay suficiente material. La palabra no se puede contradecir, hermanos. Significa que si nosotros contradecimos las palabras de nuestro Salvador, nosotros estamos mal. Nuestra interpretación está mal. La ley permite que una persona haga el bien el día de descanso porque está basada en el amor a Dios. Sea si descanses conforme a la ley mosaica o hagas el bien, que es el amor, de las dos maneras se cumple así el día de reposo. Porque el amor cumple todas las exigencias de la ley. ¿Viste lo fácil? Todas las leyes de Dios están basadas en el amor. Si tú haces una columna, dos columnas, una los mandamientos para Dios y la segunda columna los mandamientos hacia el prójimo, todo lo que Dios ha mandado en la ley se tiene que ver con el amor a Dios, que Él es santo sobre todas las cosas, y el amor a tu semejante. Entonces, Jesús cumplió el día de reposo, aunque fue acusado de no cumplirlo, lo cumplió por el simple hecho de que Él decidió vivir, como dice Juan en su primera carta, vivió la realidad de este mandamiento, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después Juan dice, y sabemos que ustedes vivirán también, y viven la realidad de ese mandamiento también. Entonces, por eso yo me opongo a todo legalismo y toda religiosidad que pueda levantarse contra la verdad, hermanos. Yo no puedo aceptar y hacerme loco que no está existiendo apostasía delante de nuestros ojos. Y dejo estos videos acá para que puedan abrir sus ojos y darle importancia a lo que Dios le dio importancia, que siempre fue el amor. Y está comprobado en todo este capítulo. ¿Por qué Dios no castigó a David? Por amor. Y él violó la ley. ¿Por qué Dios no castigó a sus discípulos ahí mismito? Estaban arrancando espigas en el día de descanso, estaban trabajando. Por amor, porque tenían hambre, igualito como David. Vamos para arriba. Y sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano. David tuvo hambre y Dios no le hizo nada. La compasión para Dios es más que un simple día de rito. Aunque sea una ley de Dios, nunca fue el fin de Cristo completamente, sino que fue una sombra de lo que siempre quiso Dios, que es amor. ¡Wow! Increíble. Hermoso, hermanos. Yo no sé cómo las personas se imploran todavía y siguen implorándose en hacer algo que no le importa a Dios. Si Dios le importaran tanto las leyes, hubiera castigado a David. Jesús hubiera castigado a sus discípulos. Jesús no hubiera sanado en los días de reposo, no hubiera hecho nada, sino hubiera hecho conforme al rito de Moisés. Pero la ley se cumplió en solamente amar. Era suficiente para Dios. Obviamente había leyes en el Viejo Testamento que él tenía que cumplir. Lo que fue hablado de él y las leyes conforme al rito de Moisés tuvo que cumplir. Sí, mayoría completamente. Pero el día de reposo en sí no es necesario. El amor lo cumple. ¿Me están entendiendo? Sáquenme un argumento válido, hermanitos, porque está demasiado claro. Vamos a otro testimonio. Marcos 3. Segundo testimonio. Marcos 3, desde el versículo 1. Segundo testimonio de Jesús en la sinagoga. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. ¿Por qué? ¿No es que supuestamente los judaizantes dicen que Jesús cumplió el día de reposo? Que Jesús adoraba y hacía los ritos del día de reposo. ¿Por qué los tenían que vigilar sus enemigos?
lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Entonces Jesús violó el día de reposo. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie en frente de todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, y me gusta esa palabra, todas estas personas judaizantes son acusadores. Ellos mismos son culpables de violar la ley porque es imposible cumplirla por el simple hecho de los requerimientos del día de reposo. Te recomiendo la parte 1 para que veas bíblicamente por la ley de Moisés cómo se cumple bíblicamente el día de reposo. No como lo hacen estos judaizantes ahorita, que lo hacen a su manera. Pero son unos acusadores, eso sí. Y después dijo Jesús: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Claro que no. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Exactamente. ¿Dónde está lo que están hablando estas personas? ¿Dónde Jesús cumplió el día de reposo acá? ¿Dónde adoró? ¿Dónde cumplió? Más bien, estaba enojado con estas personas porque preferían su ley religiosa que tener misericordia y compasión. Porque son duros de corazón, y exactamente eso es lo que dijo nuestro Dios en el Viejo Testamento. Son duros de cerviz, duros de corazón. Entonces él le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Segundo testimonio. ¿Por qué? Porque no se sujetaba a las tradiciones de los fariseos y de la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo es que Jesús o mintió que él cumplió la ley? La cumplió. Nuevamente, porque la ley está basada en amar. Segundo testimonio. Tercer testimonio. Juan capítulo 5, verso 1. Este le va a encantar, hermanos. Se los recomiendo que lo lean conmigo. Juan capítulo 5, verso 1. Perdóneme. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. O sea, vino Jesús en una de las fiestas conforme a la ley de Moisés. ¿Y qué hizo? ¿La cumplió? Vamos a leer. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hace 38 años que está enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo. No tengo nadie que me meta en el agua y en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. ¿Por qué Jesús no respetó el día de descanso? ¿Qué dijo Jesús en Isaías? Cuando leyó lo que dicen los judaizantes. No, es que Jesús entró en la sinagoga y leyó los rollos de los profetas. ¡Wow! ¡Qué ignorancia, Dios mío! ¿Y qué leyó? Lucas, en el profeta Isaías. He aquí el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me he enviado a sanar a los ciegos,
los cojos, a los paralíticos, a poner en libertad a los cautivos y predicar el buen año del Señor. ¿No hizo eso ahorita? Él entró a la sinagoga y leyó y dijo que él era el Mesías y lo echaron, porque eso es lo que dice la Escritura en ese capítulo. ¿Para qué vino Jesús? Para anunciar su venida. Y hizo exactamente eso. Y eso está también en Isaías 58. El verdadero ayuno y el verdadero día de reposo para Dios es esto. Ves a los ciegos, los cojos, los paralíticos. Tienes que servirles porque tú eres sacerdote. Y el sacerdote no toma vacaciones ni tiempos libres, hermano. En las cosas del Señor todos los días vivimos Cristo. Por eso es que no respetó Dios el día de reposo. El propio Dios no respetó su propio día. Porque Él sabía en qué estaba basado el día de reposo. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. ¿Por qué no le dijo que guardara el día de reposo? Eso fue lo único que le dijo. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. ¿Y qué pasó? Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. ¡Wow! ¿Dónde están mis judaizantes? ¿Cómo ustedes dijeron? ¿De dónde sacaron sus afirmaciones? ¿Son bíblicas o son carnales? Conforme a la palabra de Dios. En Juan, capítulo 5, verso 16, dice: Jesús violó las reglas del día de descanso. Punto. ¿De dónde sacan sus afirmaciones? Los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. ¿Qué van a hacer, hermanitos? ¿Van a aceptar la realidad o no? Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Jesús violó las reglas tradicionales del día de descanso porque esas reglas no fueron puestas por Dios. El amor prevalece sobre lo que es rudimental en las leyes. Pero Jesús respondió. Escucha lo que dice Jesús para todos los que quieren ser judaizantes. O tu Salvador es Jesús o Moisés. Y Moisés está muerto y él mismo necesitó vida de Cristo. Dijo Jesús en el versículo 17: mi Padre siempre trabaja y yo también. Punto. Y eso va igual para los discípulos de Cristo que caminan en Él. Si mi Padre trabajó y mi Señor trabajó, yo también lo haré. Fácil como eso. Porque Él es sacerdote y también lo soy yo en Cristo Jesús. Jesús respondió: mentirosos judaizantes, hipócritas, mentirosos que quieren desarraigar a los creyentes de la fe verdadera en Cristo. Lo único que puede salvar a un hombre es tener fe en Jesús y en lo que Él hizo. Jesús mismo respondió y dijo: mi Padre siempre, no hay un día que no trabaja y yo también. ¿Dónde está el argumento?
Entonces, los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pues, escuchen, versículo 18, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con cual se hacía igual a Dios. Significa que él tenía autoridad, lo que él dijo. Y el Hijo del Hombre es Señor aún sobre el día de descanso. Él tiene toda la potestad de hacer lo que le da la gana. Tan fácil como eso. Hermanos, son dos testimonios. El versículo 16 dijo, Jesús violó la ley del descanso. 18, segundo testimonio, pues no solo violaba la ley del descanso. Dos testimonios, violó la ley de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre. Violó la ley de descanso. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Qué es tan fuerte de entender? ¿Qué van a hacer? Explícito por la teoría en la palabra de Dios, no por mi propia opinión. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve el Padre hacer. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre violó el día de reposo entonces. El Padre violó el día de reposo porque Él dice, el Hijo no puede hacer nada en su propia cuenta, solo hace lo que ve al Padre hacer. ¿Y Jesús qué hacía? Violaba el día de descanso porque vio al Padre hacerlo. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué argumento hay para eso, hermanos? Diciendo, Jesús dijo, yo no hice nada porque yo quise hacer esto, sino lo hice porque mi Padre lo hizo. Punto. ¿Cuál es el argumento? ¿Viste que no tienen argumentos? Duro. Vamos al cuarto testimonio. Lucas capítulo 13, verso 10. Ya casi terminamos. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, ¿enseñaba qué? Hermanos, cuando Jesús entraba a la sinagoga, ¿qué enseñaba? Sobre el reino de Dios. Les acabo de leer 3 diferentes testimonios. ¿Qué hacía Dios en el día de descanso? Predicaba, ¿qué hacía? Sanaba, hablaba del Dios Padre, de la misericordia y la compasión. Él no guardaba el día de reposo. ¿Dónde hay ese documento? Mira, vamos a entrar ahorita en Lucas capítulo 13. En el día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Y recuerda cuando Jesús enseñaba, están todos los evangelios, ¿qué enseñaba? Hablaba del reino de Dios, enseñaba del reino de Dios, no sobre el día de descanso. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús sanara en el día de descanso. ¿Y de qué le dijo? Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Jesús violaba el día de descanso. ¿Qué hacía? Porque la prédica sobre eso. Porque me sacan argumentos, hermanos. No que lo que Jesús hacía el día de reposo, adorar y guardar el día de reposo. ¿Dónde está eso bíblicamente? Te he enseñado que no. ¿Cómo anduvo Jesús? Porque a mí un judaizante me sacó esa escritura. No, Alonso, porque nosotros deberíamos andar como Jesús anduvo. Y Jesús anduvo cumpliendo la ley, anduvo en la ley y cumpliendo el día de reposo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está tu prueba? Porque tú no creas que yo me voy a comer el cuento así como así. Yo necesito prueba, yo no creo así como así. Yo no soy como personas que creen así. No. Yo me baso solamente en la palabra de Dios. ¿Dónde está tu creencia y tu prueba conforme al tema? No la hay. ¿Ok? Entonces, ¿cómo anduvo Jesús en el día de reposo? Anduvo de esta manera. Y si Juan dice
debemos andar como Jesús anduvo y debemos andar como Él anduvo, esa es la manera que deberías andar. ¿Por qué tú crees que los fariseos perseguían tanto a los discípulos de Cristo? Porque andaban de esta manera, andaban en el amor, la compasión y en la buena noticia, no en las leyes de Moisés, porque esa era una sombra y la realidad era Cristo, porque eso lo dice la Escritura. Ya una vez Cristo venido, la ley, que es el tutor, se quita y somos entregados a Jesús. Era temporal la ley y para el colmo no era para los gentiles, porque a los gentiles nunca se le predicó la ley de Moisés, porque no se encuentra Biblia para eso. Okay. Vengan entonces en otro día, no en el día de descanso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Versículos 15. Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta preciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de todas las cosas maravillosas que él hacía. Y eso me recuerda de una judaizante súper así, extrema y súper maligna en su corazón. Satanás ha entenebrecido el corazón de estas personas, al punto de que escuché por ahí que me dijeron, había una hermanita que quería ir para la casa de estos judaizantes, pero no podía porque no puede manejar, porque es el día de reposo. Pero la judaizante dijo, no te preocupes, yo averigüé. Y sí, si es en la misma calle, puedes usar tu carro y venir para acá. Versículo 15. Hipócritas, ustedes también trabajan el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o burro y lo sacan del establo el día de descanso para llevarlo a tomar agua? ¿Acaso no hacen sus propias reglas y dicen, no, en la misma calle sí puedes? Ven, detestaron a Dios y rompieron el día de descanso igual. Nosotros no podemos hacer nuestras propias reglas. ¿Dónde dice la Escritura eso? Porque un hombre me diga a mí eso no significa que está correcto. Porque la ley no dice que tú puedes. Sí, porque está en la misma calle. No, mentirosos, como dice Jesús. Hipócritas. Vamos al quinto testimonio. Lucas 14, desde el versículo 1. Cierto día de descanso Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Escuchen esto, hermanos. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, a los expertos de la ley religiosa, que eran expertos en enseñar la ley de Moisés, expertos, ¿permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? Eran expertos. ¿Y qué pasó? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Se negaron a contestar porque no hay respuesta, porque ellos sabían la ley número 1 de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y porque Jesús obró en amar a su prójimo, no hay manera de romperlo. Y después se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder, porque ellos mismos eran culpables de romper el día de descanso. Ellos decían, tú tienes que guardarlo, y ellos mismos lo rompían, como esta hermanita, que le dijeron, no, como estás en la misma calle, vente. Rompiste el día de descanso igual. Eso es hipocresía a lo más buenísimo y más maravilloso. Una hipocresía de lo más nivelado que he visto.
¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Jesús siempre decía eso porque él sabía que los mismos judíos no podían cumplir la ley de Moisés. Era mucho requerimiento, como decía Pablo. Pablo decía, ni los mismos fariseos dicen, pero ellos no cumplen. Ellos mismos no pueden cumplir la ley. Séptimo testimonio, Juan 9:16. Algunos de los fariseos decían, este tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Séptimo testimonio, ahí está. Jesús trabajaba en el día de descanso. Entonces, ¿cómo cumplió la ley? El día de descanso se cumple en amar. Por eso es que se pudo cumplir con Jesús. Porque eso lo dice Isaías 58, están los antiguos profetas. Porque siempre Dios dijo, hermanos, que están en el antiguo pacto. Dios dijo que Él prefería la compasión, la misericordia, la obediencia, que sacrificios de día de reposo, de carneros, de machos cabríos, de lunas nuevas, de festivales, de fiestas solemnes. A Él importaba más el amor y la obediencia a Él, hermanos. Y tenemos ahí inocentes sus discípulos, inocente David. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales y milagros? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos, porque Jesús trabajaba en el día de descanso. Te lo dije que esto era así, lo dice la Escritura, no yo, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a hacer? Esta es la parte 3. Jesús cumplía el día de reposo. ¿Cómo anduvo Jesús en el día de reposo? Conforme a las Escrituras te lo respondí. Check mark. Ahí tienen. Dios le bendiga a todos, hermanos. Estaremos haciendo la 4ª parte dentro de poquito. Hasta otra oportunidad.